están aprovechando las elecciones, el periodo electoral donde a lo mejor tenemos nuestra atención en otro lado, queremos saber quiénes son los candidatos, las propuestas, y no estamos viendo al campo Sacha. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es el momento? Hay alertas. Quisiera que me hagas un resumen de qué está pasando con el principal campo petrolero del Ecuador. Gracias, Kike. Buenos días. A ver, como recordarás, nosotros iniciamos una campaña de denuncia de esto en septiembre, que de hecho me costó un proceso de persecución. Me sacaron con visto bueno de Petroecuador por haber dado una declaración en un medio de comunicación, precisamente en este medio. Diciendo, cuidado que van a por Sacha. Que están haciendo esto, que lo están negociando bajo la mesa, que lo están haciendo a dedo. Y el proceso además decían, reveló información confidencial, luego se retractaron y dijeron, bueno, no era información confidencial porque era aceptar lo que estaban haciendo. Claro, no podía ser confidencial. Exacto, y luego dijeron, le sacamos porque dio una declaración sin permiso. O sea, ese fue el argumento del visto. O sea, que trabajabas en las Fuerzas Armadas. Pero ni así, pues, hay procesos, de hecho, que hemos recuperado para la defensa, en donde existe jurisprudencia de, por ejemplo, casos chilenos, en donde miembros de las Fuerzas Armadas de Chile dan declaraciones respecto de algo y luego la Comisión de Derechos Interamericana de Derechos Humanos los restituye al puesto. Claro. Porque estaban simplemente haciendo el ejercicio de la libertad de expresión, que tanto defiende todo el mundo, que todo el mundo lo tiene en la boca, pero que no lo cumplen. ¿Pero tú sabías que trabajando en Petroecuador no eras deliberante? No, pero es que eso en ninguna ley dice eso, pues, o sea, es un derecho humano la libertad de expresión. Entonces, ¿con qué te salieron después? Pues precisamente con eso, o sea, por eso es que estamos en el proceso de defensa en este momento, porque el único argumento que encontraron para sacarme fue que di una declaración sin permiso. O sea, ese es el argumento. Buscaron... ¿Qué cargo ocupabas? Supervisor de perforación. Yo trabajaba en torres de perforación. ¿Quién estaba encima tuyo? El jefe de perforación, y encima mío estaba el gerente de exploración y producción, y luego estaba el agente general, o el gerente general en ese entonces. Entonces... pero no hay un reglamento, no hay un... Hay un reglamento que dice que un trabajador no puede dar declaraciones respecto de actividades inherentes a la empresa, entiéndase de la información confidencial que efectivamente maneja. Es decir, si es que a mí me confiaban información confidencial y yo estaba en conocimiento de información privilegiada, obviamente yo no podía revelar eso. No existe un reglamento que diga no puedes hablar de política pública, que es lo que nosotros hicimos finalmente. Porque o sea, tú dijiste, cuidado, venden Sacha. Exacto. Ya. Estabas entregándole al público información que no podía ser confidencial. Correcto. Eso es lo que tú defiendes, es tu tesis. Correcto. Y que además no lo es al día de hoy. ¿Cómo es que se concreta este asunto? Por un acuerdo ministerial que sacan el 23 de diciembre. En ese acuerdo ministerial dicen... Tenemos una oferta de un consorcio de compañías extranjeras, que es lo que nosotros habíamos ya venido denunciando, y en base a esa oferta, a dedo, dicen devuélvame Petroecuador el campo Sacha al ministerio porque yo le voy a entregar al consorcio. Entonces, no hay información confidencial, es un acuerdo ministerial, es política pública porque la privatización de un campo es política pública, finalmente es la concesión a manos privadas de un bien público. ¿Pero es concesión? Es la figura que están usando, concesión. No es APP, no es... No, es una concesión, ¿no? Lo que quieren hacer, según el acuerdo ministerial, es hacer un contrato de participación con una compañía que dicen es una compañía subsidiaria de empresa estatal china. ¿Ya? Y digo dicen porque nosotros revisamos en la superintendencia de compañías y resulta que las dos oferentes aparecen como subsidiarias de una empresa privada española. Es decir, ni siquiera en la superintendencia, por lo menos al momento de la oferta, estaba registrado esto como una compañía subsidiaria de empresa estatal china. Y quien está liderando esto es esta compañía privada, que además es quien operaba antes del bloque 16, que compró las acciones en el último año de operación, precisamente buscando que le extiendan el contrato, pero que finalmente no le extendieron con el argumento en el gobierno de Lasso de que no tenía capacidad técnica y financiera para hacerse cargo de ese bloque. Un bloque que producía 10,000 barriles de petróleo. Este bloque produce 77,000, pero resulta que ahora sí tiene capacidad técnica y administrativa. Ahora, ahí creo que cabe la pregunta, en el debate presidencial, todos los candidatos, yo creo que el 90% al menos, de lo que recuerdo, nos hablaron de alianzas público-privadas, o sea, ya empezaron a meter en su discurso, inclusive algunos más de izquierda,
dijeron, no, es que sí, la empresa privada tiene que participar. Entonces, ¿por qué ustedes están satanizando este episodio en particular? ¿Cuál puede ser el perjuicio? O sea, porque veo que tiene que ser por ahí, ¿no? Porque ahora está en tendencia, ¿no? Trabajemos en conjunto el Estado y los privados, pero sin embargo tú te opones por... ¿Qué razones en particular? Pueden ser no tan técnicas, pero explícanos para entender esto de manera sencilla. A ver, en esto no hay que ponerse porque no me cae alguien o porque no estoy de acuerdo con una política per se. Es matemáticas. Nosotros hicimos un análisis en base a la oferta presentada y en ese análisis hicimos un cálculo que la pérdida para el Estado será de $1,044 millones. ¿Por qué vamos a perder por una alianza? Porque el costo de producción de este campo por barril es tan bajo que lo que terminamos haciendo es incrementando nuestro costo al momento de compartir la producción. Para que me entiendan un poco. Ya. Actualmente, o sea, me sale barato si lo hago solo, me sale más caro si lo comparto con alguien. Sube el precio de producción. Exacto. Si es que me alío con los chinos. Exacto. En este caso. ¿Y quién se termina llevando eso? Son ellos. ¿Por qué? Porque finalmente en el acuerdo está que el reparto es 20% para ellos, 80% para el Estado. Entonces lo que tú señalas, me imagino que después de un sesudo análisis, es que esta alianza le perjudica al país y resulta que le perjudica con el campo petrolero más grande que tenemos. Es decir que eso aumenta el tamaño del perjuicio. Pues. Y esa es precisamente la razón. A ver, si tú tienes un campo petrolero en el que ya invertiste, al que ya le quitaste todo el riesgo geológico, ya casi no tienes riesgo geológico, donde ya todo es rentabilidad, que tienes un costo de producción que te representa alrededor del 10% del precio del barril, ¿sí? Y tú decides que vas a entregarle ese campo a alguien para entregarle ya no el 10% de tu costo, sino el 20%, hay una pérdida. Sí, lógico. ¿Y por qué deciden, según tu análisis? Porque hay un interés de compartir la renta, un interés que viene en nuestra industria petrolera, no de hoy, de siempre, desde hace 100 años, donde en la península de Santa Elena empezó la explotación petrolera. Toda la vida nuestro petróleo durante 50 años se lo llevó la British Petroleum. Luego en el oriente ecuatoriano, cuando hubo el segundo boom petrolero, por decirlo así, desde los años 70, ha habido esa pugna por ciertas fuerzas desde el lado popular de mantener esta extracción petrolera en manos del Estado para tratar de revertir la renta petrolera en servicios a la población, en derechos, etcétera. Y también, obviamente, el interés de privados de llevarse la riqueza nacional, que no ocurre solo en el Ecuador, que ocurre alrededor del mundo. Pero esa lucha hay que entenderla de esta manera, y por eso es que incluso no se ataca una política de un gobierno en particular, sino una política generalizada, porque no es la primera privatización que hay. Pero sí es una de las más importantes porque estamos hablando del campo petrolero más grande del país. Claro. ¿Sí? Y porque la pérdida va a ser significativa. Entonces, ¿qué es lo que hacen en la propaganda? Te dicen, no, pero es un negociazo, porque me van a dar $1,500 millones de entrada, me van a dar, hacer las inversiones de ellos y se van a llevar solo el 20% de la producción. Pero resulta que a mí actualmente me cuesta solo el 10% de la producción. O sea, es más barato si lo hago yo. Exacto. Ahora, la pregunta que debo hacer, ¿está capacitado Petroecuador para manejar Sacha y volverlo rentable con ese 10% y con lo que tenemos hoy en día, y responsablemente y transparentemente? Por supuesto. A ver, tanto es así que, primero, las cifras lo demuestran. Si tú analizas hace 3 años la producción en Sacha, era 60,000 barriles de petróleo por día. Si analizas la cifra con la que cierra el 2024, son 77,000 barriles de petróleo por día. Es decir, es el único campo que en estos años ha crecido su producción significativamente. Segundo, ¿cómo más se demuestra eso? Que la empresa Petróleo ya anda llamando a nuestros compañeros que trabajan en Sacha para contratarlos a ellos. La misma empresa china. Sí, correcto, la misma empresa, el consorcio, porque al final no es chino, es un consorcio canadiense que dicen que es chino. Sí, pero en realidad la empresa ya está contactando a muchos de nuestros compañeros del campo para llevárselos a trabajar con ellos. Es decir, ¿para llevárselos o para ahí mismo trabajar con ellos? O sea, para hacerse cargo con la misma gente que está trabajando, lo que demuestra que Petroecuador tiene toda la capacidad y el talento humano para operar el campo. ¿Sí? Entonces, el problema aquí es únicamente el reparto de la renta. Claro, ¿quién se lleva la renta petrolera? Entonces, no quieren que el Estado se quede con todo, sino compartirlo con la empresa privada. Y lo satanizan. Hablabas del debate. ¿Qué decían? Hay que acabar con el monopolio del Estado en los sectores estratégicos. El monopolio del Estado, entendamos que el Estado no necesariamente es como nos dijeron a nosotros, el Estado somos todos.
Pero al Estado es a quien sí le podemos reclamar que nos tiene que dar salud, educación, etcétera, y con esos fondos se tiene que financiar aquello. Se supone que así era. Es decir, los derechos que nos tienen que garantizar tienen que financiarse con nuestros propios recursos. Si nosotros permitimos que al Estado se le quite un negocio tan importante, lo que va a suceder es que va a haber menos recursos para exigir los derechos que nos corresponde como población. ¿Se lo podemos pedir a una empresa privada? No. O sea, el asunto es tan claro como eso. ¿Y qué es lo más grave además? Este tipo de contratos, ninguna empresa extranjera se arriesga a firmarlos, por ejemplo, sin cláusulas de arbitraje internacional. ¿Por qué? Porque pero no está prohibido eso por consulta popular. Por supuesto, ese es el cuestionamiento que hacemos. Y por eso es que recientemente, esta misma semana que pasó, ya le hicimos una pregunta formal al procurador con el equipo jurídico nuestro, diciéndole, vea, díganos usted si autorizó o no autorizó incluir cláusulas de arbitraje internacional en cualquier contrato que tenga que ver con el campo Sacha. Porque, a ver, vamos de la pregunta inicial. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en medio de las elecciones? ¿Por qué tan apurados? ¿Sí? Es lo que te decía al comienzo. Exacto, ¿no? Porque en elecciones puede pasar cualquier cosa. El presidente es candidato, el candidato es presidente, en la tarde es Batman, en el día es Bruno Díaz. Y están apurados de sacarlo antes de que se dé el proceso electoral. Vamos a poner escenario... Por cualquier cosa. No vaya a ser que gane la Luisa o Elisa. Y justo iba a poner escenario. Supongamos que pierde el gobierno en las elecciones. ¿Qué seguridad tienen ellos de que se continúe con el negocio? No sabemos. No. Sí, no sabemos. Entonces, ¿qué tienen que asegurar ellos? Firmar el contrato, pero firmarlo además con una cláusula que la amarre al país. Porque si no, después, claro, vienen las multas y por lo menos exacto. En algo ellos en algo se protegen y aseguran el contrato. Entonces, buen provecho. Entonces nosotros decíamos, a ver, es importante que se cumpla con la voluntad popular, que dijeron no al arbitraje internacional. Se ratificó porque en la Constitución ya está prohibido. ¿Sí? Y decir, veamos si es que están incluyendo ese tipo de cláusulas. Si las incluyen es ilegal, debería haber sanciones a quienes suscriben esos contratos. ¿Y el contrato ya está firmado? Hasta donde sabemos, no todavía. Ya, ¿y en el contrato existe alguna cláusula? Es la sospecha que tenemos. No sabemos, obviamente, los contratos, ni el acuerdo ministerial lo sacaron después de un mes. Seguramente el contrato lo van a mantener escondido ahí sí dirán que es confidencial. Sí. Qué oscuro, ¿no? Sí, pero el asunto es que hay que verificar si existen o no existen estas cláusulas de arbitraje internacional. Porque primero iría contra la voluntad popular, contra la Constitución, pero además amarrarían al país a un contrato que no le conviene, como ya ha ocurrido en el pasado también. Recuerda las demandas millonarias que terminamos perdiendo en arbitrajes internacionales por ejercer la soberanía del Estado ecuatoriano respecto de los recursos naturales. Bueno, ahorita no somos tan soberanos que digamos, no le cuentes a nadie. Oye, respecto de este caso en particular de Sacha, que me parece es el perfecto para que aplique esta frase que alguien me escribió en el X del otro día, me dijo, una de dos, o están 100% seguros que van a ser reelectos, o están jugando a morir matando. Es decir, como tú dices, ¿no? Dejar todo medio amarrado para que por lo menos en multas y en juicios internacionales se recupere ese dinero que no se pudo ejecutar en los contratos como tal, en el caso de que fuera así, o tienen miedo a perder las elecciones, ya en el ámbito electoral. ¿Qué lectura tiene David Almeida? A ver, yo recuerdo la elección anterior. El entonces candidato Noboa, ganador de las elecciones, le dijo a Guillermo Lasso, cuidado con firmar contratos de última hora. Así fue. Pero hoy están haciendo exactamente lo mismo. O sea, no sé si llamarlo doble moral, interés particular. ¿Y crees que la firma no esté todavía en el papel por presión precisamente un poco de ustedes también? O sea, ¿crees que están haciendo algo al respecto que pueda tener el resultado? Mira, no sé si es que sea por la presión, porque ya nos hemos dado cuenta también que no les importa mucho la presión externa que se pueda realizar de diferentes formas. Si iniciaron una persecución, como te acabo de comentar conmigo, sin argumento alguno, cosa que se va a revertir en algún momento, si no es acá, por lo menos en tribunales internacionales, ahí sí, pero de todas las maneras lo hacen, ¿no? Lo que nosotros vemos es que lo que le interesa a la burguesía en general siempre es asegurar sus negocios. Uh-huh. ¿Sí? Y finalmente, no importa si tienen el poder político mientras tengan el negocio asegurado, que es lo que finalmente interesa.
Entonces puede ser eso lo que está llevando a que ciertas fuerzas que están detrás de este tipo de proyectos presionen para que se firmen los contratos inmediatamente. Tú les estorbabas en el contrato Sacha estando adentro, y afuera ahora evidentemente también algún estorbo seguramente les generas. ¿Pero que no quedó nadie adentro que les estorbe? No, por supuesto. Nosotros, esto no es David Almeida, somos una organización. Lo que sucede es que, a ver, si bien a mí me sacan, también me dieron la libertad de ahora sí hablar de lo que antes no podía hablar, porque evidentemente yo sí tenía restricciones para hablar de muchas cosas a lo interno, ¿sí? Cumpliendo la norma. No sobre política pública, que es lo que hice en su momento y sigo haciendo hasta el día de hoy. Pero hoy ya no tengo ninguna obligación de callar ciertas cosas que suceden afuera, y lo que hemos decidido como organización es que se mantenga la vocería para proteger también los compañeros que todavía están dentro, que es lo lógico, ¿no? Pero los compañeros están peleando, los compañeros se han venido movilizando. De hecho, en los últimos meses casi que las únicas movilizaciones que han habido han sido las nuestras, precisamente en contra de estos tipo de proyectos de privatización. Vamos a seguir movilizándonos, pues, en estos días vamos a organizar una nueva movilización precisamente contra esto. No nos interesa ni es la intención meternos en el ámbito electoral porque no nos corresponde. Tenemos una prohibición legal como gremio, como organización de hacer política partidista, y no queremos dar papaya para que después nos hablen de esto, pero sí es importante rechazar estos aspectos de política pública, más allá de que se den en medio de las elecciones o no. ¿Y está el pueblo ecuatoriano, crees, consciente? ¿Está despierto respecto de esta situación? ¿O no mucho? A ver, nosotros creemos que sí ha habido un crecimiento de la conciencia respecto del patrimonio nacional. También un poco, hay que decirlo, gracias al trabajo que hemos hecho los trabajadores, ¿no? Porque antes no había voces respecto de esto, sí. Hoy hay voces. A veces nos dicen, ¿por qué no se quejaron cuando privatizaron en tal otro campo? Bueno, sí nos quejamos. Yo era un muchacho, yo estaba estudiando todavía. Pero sí me indigné, en la universidad me indigné. Claro, entonces a veces todavía no había eso. Ahora que estamos acá nosotros y vemos con conocimiento de causa lo que pasó, sí nos indigna. Cuando privatizaron los otros campos, nosotros hacemos siempre una comparación y decimos lo que pasó con Auca. Es el reflejo de lo que va a pasar con Sacha, que son campos muy parecidos. Eran épocas distintas. No había la organización que tenemos hoy. No teníamos la fuerza que tenemos hoy. Pero es importante que ahora se vaya despertando esa conciencia, y creo que justamente la gente ha llegado a despertarse en ese sentido. David Almeida, dirigente, experto, analista petrolero, que está peleando por el campo Sacha porque nos quieren sacar dinero que es de todos los ecuatorianos sin ninguna necesidad, solo por el afán de hacer negocio y que los privados también un poquito disfruten de las mieles de nuestros campos y pozos, cuando podrían tranquilamente quedarse al margen y evitarnos 1.044 millones de la pérdida que hemos calculado. Y si sube el precio son 1.600 y así sucesivamente, ¿no? Bueno, sigue adelante, esta es tu casa, ¿no? Vienes cuando quieres, solo pides cita y te acercas. Gracias. Siempre que quieras. Te agradezco mucho. Un gusto.